Me tengo que echar en reversa para poder salir de ahí. Ok, lo impactas, escuchas un golpe en la parte frontal de tu camioneta, te echas nuevamente de reversa. Objeción, señoría. Pregunta compuesta y es una pregunta que él ha respondido hasta 2 veces el acusado. Doctor, yo soy el defensor del señor, del acusado, y le voy a hacer una serie de preguntas. Y le voy a pedir que me conteste sí o no a las preguntas que yo le hago. Sí. ¿Sí? ¿Me entendió? Sí. Doctor, ¿realmente usted se siente con la capacidad como para haber emitido esta necrocirugía? Claro que sí. ¿Por qué dice que claro que sí, doctor? Porque realizo aproximadamente 40 necropsias mensuales. Además tengo estudios de especialidad. ¿Pero está usted realmente seguro de la conclusión a la que llegó? Por supuesto que sí. Porque examiné el cuerpo, lo vi directamente. A ver, explique qué procedimiento siguió para llegar a esa conclusión. Objeción, señoría. La pregunta que acaba de formular la defensa es una pregunta abierta y por tanto en un contraexamen están prohibidas las mismas. ¿Qué opina la defensa? Su señoría, perdón, en el contraexamen están prohibidas las preguntas sugestivas en el examen directo, no en el contraexamen. Pero Sí. son abiertas. Sí, pero están permitidas en el contraexamen. Si están permitidas las sugestivas, con mayor razón las abiertas. Además, yo soy el que estoy contraexaminando y yo sabré qué información quiero sacar, ¿no? Por favor, que pronuncies el Ministerio Público. Es todo, señoría. Bien, ¿por qué está tan seguro? ¿Qué procedimiento siguió? Explíquenos para seguir llegar a esta conclusión. Ya lo había indicado. Procedimiento normal de una necropsia, apertura de grandes cavidades, apertura de bóveda craneana, en fin, examen de las lesiones ahí instantes. Doctor, no es cierto que una fractura de cráneo no siempre se produce por un traumatismo craneoencefálico. No, claro que es cierto. Siempre se producen por traumatismo. ¿Está usted seguro, doctor? Totalmente seguro. Bueno, pero, a ver, ¿no es cierto también que usted dijo que era en el occipital y sin embargo en su necropsia dice que es hay una fractura que la fractura estaba en la región occipital y en su necropsia concluye que la fractura estaba en la bóveda y base del cráneo? Sí, es que el occipital, el abogado, abarca también, allá al interior, la base del cráneo. O sea, ¿usted está diciendo que la bóveda y base del cráneo es lo mismo que occipital? Así es. Oiga, ¿no es cierto que de acuerdo a la ciencia médica y diversos libros de medicina, usted realmente no puede calificar en grave, severo, mínimo un edema? No, claro, abogado, claro que se puede. Y la literatura dice lo contrario, sí se puede. ¿Una hemorragia? Porque pues usted no midió la cantidad de sangre que había. ¿Cómo la califica de severa? No, no es necesario, depende también la parte del cuerpo donde se presenta la hemorragia. Sí, pero usted no tiene bases para calificarla de severa. Claro que sí, mis conocimientos, mi especialidad. Pero en este caso, o sea, ¿qué fue lo que vio para decir que es severa? Pues una hemorragia bastante extendida en el encéfalo, ya lo había mencionado. ¿Usted habló con alguien antes de declarar en este juicio? Pues claro que no. Es todo. Buenos días, doctor. Buenos días. Por lo que entiendo, usted entonces solo tiene estudios de medicina general. Así es, únicamente estudios de medicina general. Exclusivamente los 5 años de la carrera. Únicamente. Ninguna especialidad. Ninguna. De hecho, en la Dirección de Servicios Periciales lleva 6 meses. Efectivamente, 6 meses nada más. En esos 6 meses, usted únicamente ha elaborado 2 necropsias. Así es, este caso es el segundo. Empezó certificando algunas lesiones. Sí, básicamente sí, bueno, practicaba la medicina general. Dentro de servicios periciales, antes de estas 2 necropsias, usted practicaba certificación de lesiones. Efectivamente, únicamente certificación. Entonces, de estos 6 meses, 4 se dedicó a certificar lesiones. Efectivamente. Antes de ingresar a servicios periciales, usted daba consultas Así es, tenía un consultorio particular. sobre padecimientos Padecimientos comunes. comunes. No,
gripas, dolores de cabeza. ¿Sí o no, doctor? Básicamente. Sí. Pero usted jamás ha practicado una necrocirugía, No. pero neurocirugía. Pues atendí algunos padecimientos neurálgicos. Pero neurocirugía, nunca ha abierto un cráneo, doctor. Pues no. Nunca ha hecho una cirugía mayor, de hecho. Pues algunos padecimientos en general. Pero cirugía mayor, doctor. No. De hecho, ni siquiera ha atendido una fractura. Pues algunas luxaciones. Fracturas, doctor. No, señor. Y traumatismos o lesiones graves en cerebro tampoco. No. Doctor, usted localizó en el cuerpo del cadáver de Ernesto Medina una lesión en la cadera, Sí, del lado izquierdo. así es. Era una lesión producida por un objeto romo. Sí, Encontró también una lesión en la muñeca izquierda, así fue. producida también por un objeto romo. Efectivamente, sí, así fue. Y también localizó una lesión en tobillo izquierdo, Así es. producida también por objeto romo. Sí, La parte lateral de un vehículo es un objeto romo. sí, podemos decir que sí. Es todo, su señoría. ¿Cómo quieras llegaste a tu domicilio ese día? Alrededor de las 4 de la tarde. ¿Llamó algo tu atención cuando llegaste a tu domicilio? Sí, cuando iba llegando yo del mandado y empecé a escuchar muchos gritos afuera de la calle de mi casa y me asusté mucho y me asomé y estaban unos de mis vecinos, los López y otro muchacho enfrente de una camioneta golpeándola y hablando pues palabras muy fuertes, estaban como molestos. ¿Este muchacho era Ernesto? Así es. ¿Recuerdas cómo se apellidaba? No, no lo sé, ¿No lo sabes? no. Señoría, permiso conforme al artículo 365 del Código de Procedimientos Penales para refrescarle memoria a la testigo. Muy bien, proceda y previamente muéstrele el documento con el que va a refrescar memoria al Ministerio Público. Esta es su firma, ¿verdad? Sí, ¿Y así esta es. es la entrevista que usted le dio a la policía? Sí, Sí. así es. Bueno, le voy a pedir que lea en voz alta lo que dice aquí, por favor. Ernesto Medina López. Gracias. Entonces, ahora sí estamos con que era Ernesto Medina López. Sí. ¿Y él qué estaba haciendo otra vez? Estaba golpeando la camioneta. Era el que estaba enfrente de la camioneta golpeándola y hablando muy fuerte. Buenos días, Berenice. ¿Recuerda más o menos a qué horas llegó ese día a su domicilio? Sí, fue más o menos como a las 4 de la tarde. ¿Por qué recuerda la hora? Porque normalmente a esa hora salgo yo a comprar el súper y recuerdo que venía viendo la hora en mi camioneta porque tenía que llegar a hacer comida, entonces por eso recuerdo qué hora era. ¿Llamó algo a su atención cuando usted llegó a su domicilio? Sí, cuando yo iba entrando a mi casa, pues empecé a oír muchos gritos afuera de mi casa y personas como que estaban peleando y me asomé. ¿Qué fue lo que vio? Tenía un poco de temor, pero me asomé porque me asusté porque eran muy fuertes los gritos que escuché y vi a dos personas que tengo de vecinos, los López, los vi peleando con otro muchacho en una camioneta y enfrente de la camioneta estaba otro muchacho pegándole muy fuerte y diciendo palabras
muy fuertes a la camioneta, ¿Qué palabras decía? pues como que bájate, cabrón, y no sé qué, y vas a ver, y le pegaban. Y... ¿Cómo dices que se llamaba esta persona? Ernesto. ¿Cómo se apellida? Híjole, ahorita no recuerdo su apellido. ¿Recuerdas de dónde lo conoces? Sí, lo conozco porque se la mantiene allá afuera con mis vecinos, los López. Ahí lo he visto, pero no me acuerdo bien de su apellido. Algo que te hiciera recordar. Híjole, no, discúlpeme, ahorita no lo recuerdo. Berenice, tú fuiste entrevistada ese día por alguna autoridad. Sí, cuando yo vi todo lo que pasó, pues me asusté mucho y entré a hablar a la policía, y cuando llegó ya le dije lo que había visto ahí a la policía. Al policía que te entrevistó, ¿le proporcionaste el apellido de esta persona de nombre Ernesto? Sí, en ese momento sí proporcioné el apellido, pero pues ahorita sí no lo recuerdo. ¿Y tú firmaste algún documento después de la entrevista? Sí, mi declaración. ¿Le ayudaría a refrescar su memoria si yo le mostrara el acta de entrevista? Sí, creo que sí, ya que ese día sí recordaba el apellido de esta persona que estaba golpeando la camioneta. Bien. Su señoría, con fundamento en el artículo 365 del Código Procesal de la materia, solicito permiso para refrescarle memoria a la testigo. Muy bien, antes de presentarle el documento con el que pretende refrescar la memoria, muéstreselo por favor a el agente del Ministerio Público. Sí, perfecto. Berenice, ¿reconoce esa firma que aparece al calce? Sí, así es mi firma. ¿Reconoce usted esta declaración? Sí, es la declaración que yo di ese día del incidente. Bien, le voy a pedir que lea para sí nada más, no vaya a hacerlo en voz alta. Este párrafo que se encuentra subrayado, ¿sí? ¿Cuál era el apellido de la persona de nombre Ernesto que golpeaba el cofre en ese momento? Ernesto Medina López. Después de que ve golpear a esta persona el cofre, ¿qué fue lo que sucedió? Pues yo me asusté mucho porque estaba muy violento golpeando la camioneta, y sobre todo esta persona que estaba enfrente de ella, y entré a mi domicilio a llamar a la policía. En eso, entonces, tu primo se pone enfrente del vehículo, Sí, le empieza a pegar al cofre. sí, también, sí. Tú, en ese momento, te vas a un lado del vehículo, Sí, del lado derecho, no. del lado derecho. Señoría, con fundamento en el artículo 365 del Código de Procedimientos Penales, solicito permiso para evidenciar contradicción. Le voy a pedir al defensor que en base a la petición que hace proceda en los términos de dicho numeral, por favor. Es decir, muéstrele a la parte contraria, en todo caso, cuál es el fragmento de esa declaración en la que estriba o contiene la contradicción a la que usted ha hecho referencia. Esto es para que el control horizontal del que depende este tribunal sea efectivo. Sí, sí. ¿Algo que decir, señor? No existe contradicción al respecto. No creo conveniente que se lleve a cabo este ejercicio pedido por la defensa. Su señoría, si me permite hacerme Dígame. cargo. Si quiere, le puedo leer la parte que pretendo que el testigo lea para que vea usted que sí existe, sí, una contradicción entre lo Es que decir, acaba de ¿se responder. refiere usted a leerme a mí, señor defensor? Sí, al tribunal, su señoría. Una de las cosas que es muy importante que se deje en claro
es que la dirección de debate implica, entre otras cosas, hacer una ponderación no solo de una buena destreza o habilidad en la litigación, sino la cuestión de la buena fe y lealtad. Yo no tengo acceso al expediente igual que mis colegas, o a su carpeta de investigación. Esto me impide que yo pueda determinar yo con precisión si existe una contradicción o no. Y estoy, por lo tanto, sujeto al control horizontal al que hice referencia al inicio de este planteamiento. Luego, entonces, les hago saber lo siguiente. La única manera en la que yo puedo saber si existe o no contradicción es llevándose a cabo este ejercicio. Advertidos ambos litigantes que si yo encuentro que se está tratando nada más de obstaculizar un proceso, digamos, de litigación o para que se obtenga información por parte del testigo, falta de buena fe, de lealtad o de destreza en la litigación, lo consideraré para el resto de la audiencia. Eso es lo único que les voy a decir. ¿Hay o no una contradicción? No existe ninguna contradicción, señoría. Proceda con el ejercicio, por favor. Por favor. Señor, ¿podría leer, por favor, esta parte que está subrayada? Perdón, antes de eso. No, sí, ¿me podría leer esta parte que está subrayada? En eso me puse al lado del vehículo. Gracias. Señoría, permiso conforme al artículo 365 del Código de Procedimientos Penales para evidenciar contradicción. Esta es tu firma. Sí. Esta es la declaración que asentó el policía ese día, Sí, sí. que acabas de mencionar ahorita. ¿Sí? Bueno, te voy a pedir que en voz alta leas esta frase que está subrayada, por favor. Yo me paré al lado y ella subió el vidrio. No, señor. La parte que está subrayada. Ella subió yo me paré a un lado de la troca y ella subió el vidrio. ¿Sí ve la parte que está subrayada? Sí. Sí la nota, sí. Bueno, señorías, en virtud que es evidente que no quiere leer la parte que está subrayada, me voy a permitir hacerlo yo. Y dice, la parte que le había señalado, los vidrios de la troca eran polarizados. ¿Podrías leer, por favor, la parte que está subrayada? Léela. Los vidrios de la troca eran polarizados. Entonces, a ver, explícame qué pasó, porque aquí hoy en día estás diciendo que no eran polarizados, me lo acabas de decir, y tú acabas de leer una entrevista donde le dijiste a la policía que los vidrios de la troca eran polarizados. Bueno, ya ahora que lo recuerdo, sí, pues no estaban tan arriba los vidrios. Y además lo que más me preocupó era pues, que este tipo había atropellado a mi primo, no tanto los vidrios. Son todas las preguntas, su señoría. Toda vez que ha concluido la etapa probatoria en concreto, le pido a la gente del Ministerio Público que me exprese si en todo caso sus alegatos de clausura ya están listos o requiere de un tiempo razonable, prudente para poder prepararlos antes de la exposición. Señor Ministerio Público, ¿sus alegatos de clausura están listos? ¿Algún inconveniente, señor defensor? No, al contrario, también desearía unos cuantos 30 minutos para poner en orden. Ok, entonces les voy a dar unos 15 minutos, un receso de unos 15 minutos. Nadie abandone la sala, por favor, y preparen sus alegatos. Cuando esté listo me lo hace saber, por favor. Todos de pie, por favor, para recibir al tribunal y reanudar la audiencia. Tomen asiento, por favor.
Veo que está listo, señor Ministerio Público. Por favor, exprese sus alegatos de clausura si es tan amable. Esta fiscalía, como se pudo apreciar durante todo el transcurso del desahogo de la prueba, logró acreditar, más allá de toda duda razonable, que efectivamente Logrará acreditar corresponde a una apertura, señor Ministerio Público. Logró probar. Es un comentario. Señor defensor, es su turno, por favor, de exponer sus alegatos de clausura. Sí, su señoría. Ya decíamos al principio de esta audiencia que a Gilberto no se le puede reprochar haber querido defender la vida de su menor hija de 8 meses, de su esposa y la suya propia. Y por lo tanto no se le puede reprochar haber huido y en esa huida. Señor Ministerio Público, tiene usted la oportunidad de replicar sus alegatos de clausura. Sin embargo, es muy importante que ese tribunal le haga saber lo siguiente, y espero que no quede duda sobre el tema. Su derecho de réplica básicamente se dirige en función a los elementos o argumentos que fueron expuestos por el señor defensor en sus alegatos de clausura. Es decir, no se trata de perfeccionar o abundar sobre sus alegatos iniciales. Me refiero a los de clausura, los primeros alegatos de clausura. Por favor, tiene usted el derecho de réplica. Le escucho. Bien, primeramente respecto a lo que la señora Ponce manifestó en la comisión, vamos al otro. Señor defensor, tiene usted la oportunidad, también el derecho de ejercer la dúplica en función a lo que acaba de escuchar del señor Ministerio Público. Proceda, por favor. Gracias, su señoría. Miembros del tribunal, al inicio de este juicio y a través de mi alegato de apertura, se plantearon las siguientes interrogantes de fondo. Si Gilberto, desde que se estacionó hasta que impactó a Ernesto, estuvo consciente de su ubicación. Además de que si antes del impacto y teniendo en todo momento a la vista a Ernesto, después de echar reversa, aceleró y lo atropelló con la parte frontal de su camioneta, encontrándose la víctima sobre la banqueta. En este momento, dichas interrogantes han quedado perfectamente esclarecidas en razón de que la prueba que ustedes pudieron presenciar fue contundente y determinante para dar por cierto, primero, que Herrera Ortiz nunca perdió de vista a Ernesto al momento de los hechos. Al respecto, los testigos presenciales, Fernando López Morales y Fernando López Álvarez, sostuvieron en audiencia pública y de viva voz que Gilberto, conduciendo su camioneta Nissan color gris, se estacionó a la altura del 122 de la Ramírez Calderón y discutió no solo con Ernesto, a quien vio perfectamente parado sobre la acera a centímetros de la parte frontal de su camioneta, sino con él y con su hijo. Esta información, apreciada de acuerdo a las máximas de la experiencia y al conocimiento común, ordinario y normalmente aceptado por las personas, indican que antes de que el acusado diera marcha al vehículo de reversa, tuvo un contacto visual con la víctima y los propios testigos, sin que se haya pronunciado durante todo el juicio, información alguna para poder deducir que en las condiciones del evento que nos ocupa, Gilberto Herrera Ortiz pudiera distraerse. De hecho, por necesidad, estaba muy atento a todo lo acontecido a su alrededor. Aunado a ello, se suma lo dicho por Gilberto, quien al responder a las preguntas de esta fiscalía, aceptó ante ustedes el haber llegado al 122 de la calle Ramírez Calderón, conduciendo su camioneta, discutir con Ernesto, a quien observó parado sobre la acera y sobre todo frente a él. Por otro lado, señores jueces, esta fiscalía también logró probar que Gilberto realizó maniobras previas al impacto que determinaron su firme intención de atropellar a Ernesto, ya que al momento en que éste se paró frente a su camioneta, se echó de reversa, aceleró y lo impactó al estar éste sobre la acera. Siendo que jamás se demostró motivo alguno distinto al de tomar impulso para acelerar y atropellarlo, como pudiera ser huir de algún peligro o esquivar algún obstáculo. Porque si esta hubiese sido su intención, al dar marcha atrás,
no lo hubiera hecho en línea recta, sino hubiera girado a cualquier lado para poder tomar la vía de circulación. Menos aún, hubiera iniciado su marcha hacia adelante porque ahí se encontraba un domicilio y la huida sería materialmente imposible. Esta conclusión es el resultado lógico de la afirmación que hizo el propio acusado, quien confirmó en audiencia haberse echado de reversa en línea recta, haber acelerado la camioneta que conducía y haber golpeado con la parte frontal de esta a Ernesto, quien se encontraba en el mismo lugar en donde segundos antes habían discutido. Hecho que se fortalece con los atestos de Fernando López Morales y Fernando López Álvarez, quienes sin titubeos, con total sinceridad y al estar muy de cerca de la camioneta, advirtieron cómo es que inmediatamente después de discutir, Gilberto se echó para atrás en línea recta, precisamente cuando Ernesto se encontraba frente a él, para luego acelerar, subirse a la banqueta y atropellarlo. Siendo en este caso totalmente lógico y coherente concluir que si discutió con él, lo vio parado frente a su camioneta, se echó de reversa, aceleró sin tener motivo para ello y lo impactó de frente, la única intención era la de atropellarlo, pues previo a ello, Gilberto sabía dónde se encontraba, lo tuvo a la vista al acelerar de frente y lo impactó al estar sobre la banqueta, precisamente con la parte frontal de su camioneta. Dando mayor fuerza a esta afirmación, señores jueces, destaca la serie fotográfica que ante ustedes fue exhibida, en la que se pudo apreciar directamente la presencia de rastros hemáticos en la parte frontal de la camioneta que le fue asegurada a Gilberto Herrera por los agentes de vialidad Pedro Alvarado y José Maldonado, tal y como en audiencia ambos lo manifestaron. Rastro hemático cuyo perfil genético, de acuerdo a la pericial desahogada, a cargo de la doctora Carla Hernández Chávez, experta en genética y con reconocimiento internacional y especialidad en la materia, coincidió con el perfil genético de la víctima. Datos, pues, que relacionados con las lesiones en rodilla y estómago, que le fueron determinadas a Ernesto a partir de la pericial del médico Jacobo Izaguirre Luébano, permiten concluir que efectivamente el impacto se produjo con la parte frontal de la camioneta y por ende estaba dentro de su campo de visión, la que además es natural cuando se conduce hacia adelante. Así, se pudo apreciar cómo este impacto frontal ocasionó que Ernesto cayera al suelo, golpeándose la parte posterior de la cabeza, fracturándose la base craneal y parietal, generándose un edema y hemorragia severa, para después morir. Lesiones mortales que fueron corroboradas en juicio con la pericial a cargo del doctor Oliverio Portillo del Real, versado en la materia y quien respecto a la necropsia en particular, pudo concluir que la muerte fue a consecuencia de tal fractura y que las circunstancias lógicas coinciden con la forma y objeto en que Ernesto fue impactado. Pues como ya ha quedado demostrado, de la exhibición y descripción del pantalón de mezclilla, en juicio se probó lo anterior en base a los vestigios encontrados en este, sobre todo, las rasgaduras y las manchas de polvo. Cabe mencionar que la defensa trató de plantear en todo momento un accidente, a partir de la simple mención, jamás acreditar a pedocí desvirtuada, de que el acusado nunca vio a la víctima, ya que de los medios de prueba desahogados, específicamente los atestos de Fernando López Morales, Fernando López Álvarez y del propio dicho del acusado, se estableció de forma clara que Gilberto sabía perfectamente que Ernesto se encontraba parado en la banqueta, que antes del impacto se echó en reversa en línea recta para luego acelerar, atropellando a Ernesto con la parte frontal, deduciéndose así, por sentido común, que lo vio al momento de arrollarlo y por tanto que tuvo la intención de hacerlo. No pasa desapercibido la aceptación de Gilberto respecto a los problemas previos que tuvo tanto con Ernesto como con Fernando López Morales y Fernando López Álvarez, aceptación referente a una pelea previa que concluyó con la amenaza textual: esto no se va a quedar así, me la van a pagar, y misma que se suscitó a consecuencia del enojo y golpes que Gilberto profirió en contra de López Morales, situación que de forma contundente y que al ser relacionada con los hechos y circunstancias del atropellamiento, refuerzan la intención pensada de proferirle un mal a Ernesto. En ese sentido, la única conclusión lógica que se verificó en este juicio es que si Gilberto vio frente a él a Ernesto, se echó de reversa, arrancó, aceleró viéndolo,
Lo impactó con la parte frontal de su camioneta en rodillas y estómago. La única intención que tenía era la de proferirle un mal e incluso la muerte. Finalmente, miembros de este tribunal, el evento letal que da origen a este juicio indudablemente está situado en tiempo y espacio, básicamente por los testigos Fernando López Morales y Fernando López Álvarez, así como las periciales, tanto en criminalística de campo como en genética, y las deposiciones de los agentes de vialidad. Pruebas ellas que verifican que efectivamente el día 22 de agosto del 2009, a las 16 horas, frente al domicilio ubicado en el número 122 de la calle Ramírez Calderón de la colonia San Felipe, Gilberto atropelló y privó de la vida a Ernesto. Por tanto, señores jueces, después de presenciar y valorar cada una de las pruebas a las que he hecho referencia y que se obtuvieron con estricto apego a las reglas procesales de investigación, es decir, prueba lícita y que fue incorporada al juicio en la forma establecida para ello, resulta justificada la condena solicitada por este Ministerio Público en contra de Gilberto Herrera Ortiz por el delito de homicidio doloso de quien en vida llevara el nombre de Ernesto Medina López. Es todo, señoría. Nadie puede querer lo que no conoce. Al inicio de este juicio hacíamos referencia a esta frase, queriendo destacar si en el presente caso el Ministerio Público no demostraba que antes de impactar con su vehículo al señor Ernesto Medina, el acusado lo estaba viendo, sabía dónde se encontraba exactamente parado antes de impactarlo, por ningún motivo este tribunal podía condenarlo como responsable del delito de homicidio doloso. Ahora, una vez desahogada la prueba del Ministerio Público, se confirma esa afirmación. Es muy claro que el Ministerio Público no presentó un solo medio de prueba que demostrara de manera directa o indirecta que antes de impactar con el vehículo al señor Ernesto Medina, mi representado sabía dónde estaba ubicado el señor Medina desde que inicia su marcha hacia adelante. Y la frase a la que hemos venido haciendo alusión, nadie puede querer lo que no conoce, es muy emblemática en el presente caso porque la lógica más elemental nos dice que si yo quiero matar a alguien, privarlo de la vida, atropellándolo con mi vehículo, necesariamente tengo que saber dónde está parada esa persona y por lo tanto necesito estarla viendo, porque si no, ¿hacia dónde dirijo el vehículo? Este es un presupuesto necesario, que la frase lo representa muy bien. Su señoría sabe que el presupuesto de la intención, del querer un resultado, es conocer el hecho típico. E insistimos, nunca fue demostrado por el Ministerio Público, quien desde luego tiene la carga o tenía la carga de hacerlo, tratándose de un elemento del delito. Veamos, el Ministerio Público nunca nos presentó una prueba directa de que mi representado hubiera visto al señor Ernesto Medina antes de impactarlo. Pues la única prueba directa que existe de ello, o que pudiera existir de ello, tratándose de un elemento absolutamente subjetivo, es que en este juicio, o probablemente con anterioridad, Gilberto hubiera aceptado que lo vio. Pero en todo momento durante este juicio, y ustedes vieron la convicción con la que lo dijo, la credibilidad que merece su manifestación, porque está corroborado con otros elementos, entre ellos por lo dicho por su esposa. Y él no lo dijo una vez, lo dijo 2 veces, de manera espontánea la primera, ustedes recordarán, y después a preguntas de esta defensa. No tenía ni idea dónde estaba ubicado el señor Ernesto Medina. La pregunta fue, ¿había alguna persona, viste alguna persona cuando volteaste para avanzar hacia adelante? No había nadie, lo único que yo vi fue la calle. Esto incluso lo corrobora su esposa,
quien tampoco vio dónde estaba parado el señor Ernesto Medina antes de que se escuchara el impacto. Y eso que ella iba del lado del copiloto, es decir, del lado derecho, donde al parecer, como lo mencionaremos más adelante, se da el impacto entre el vehículo y el señor Ernesto Medina. Nunca vio a persona alguna, y mucho menos sabía la ubicación de Ernesto Medina, resulta todavía más creíble. Ministerio Público, insisto, nunca presentó una confesión, en pocas palabras, una aceptación de que lo haya visto, o que hubiera sabido dónde estaba parado antes de impactarlo. ¿Qué indicio de probarse permitiría a este tribunal concluir que al menos Ernesto Medina estaba dentro de su campo de visibilidad antes de arrancar el vehículo y antes de impactarlo? Evidentemente que se hubiera demostrado que el impacto se dio de frente, con la parte frontal del vehículo, porque ahí sí, por lógica, se puede concluir que lo tuvo en su ámbito de visibilidad. Pero no presentó un solo medio de prueba